a small confession, but I know it's just a lesson I have to see. And I'm hoping and I'm trying, cause I know that you're relying on me to be the one and only person that can save you from this life you live. And I'm sorry, but this is all I have to give. Today I felt your future, the path that we see. Después de una enfermedad donde se han estado tomando antibióticos, es necesario reconstituir la flora intestinal y se toman probióticos. Eso es lo que le pasa a este suelo. El aparato digestivo no funciona. Yo le meto materia orgánica y no la digiere. ¿Vale? Si este sistema digestivo, que es el suelo, estuviera funcionando bien, estos pimientos que llevan aquí casi 2 semanas habrían desaparecido, estarían totalmente transformados en otra fase. Y como podéis ver, en este caso están completamente enteros. Cuando el suelo está realmente sano y muy desarrollado, no es necesario estar añadiendo agua para que se produzca la descomposición de la materia orgánica. Este es un montón que ya tiene algún tiempo, más de un mes. Sí que ha habido una descomposición, vemos cómo ha cambiado de color, pero es muy lenta y apenas hay insectos descomponiendo. Todo esto, cuando funciona bien, es como un motor. Los microorganismos ayudan ablandando los tejidos, los hongos que segregan ácidos, y los insectos pueden empezar a comérselos. Y cuando los insectos los digieren y los desechan, hay otros microorganismos que se encargan de descomponerlos más. Entonces se necesitan unos a los otros. Una necesidad fundamental para que todo esto marche bien es que haya suficiente cantidad de agua, y eso le está faltando también. Vamos a sembrar habas, leguminosa de invierno, muy interesante también para mí porque tiene unas hojas muy grandes. En este huerto hacemos 2 tipos de siembra. Sembramos semillas, pero sembramos también microorganismos. Por eso he cogido otra bolsa llena de naranjas ya podridas, en contacto con el suelo, llenas de hongos, y las voy a repartir por debajo del acolchado para que se active la vida aquí. ¿Vale? Además, estas naranjas están guardando una cierta humedad que es importante para que esos microorganismos vivan y descompongan el suelo. Aquí vemos la lenteja a través de toda esta capa de acolchado. Ya va cogiendo fuerza, ya no está tan frágil como hace unas semanas. Los ajos, pues vemos que van creciendo bastante bien. Vamos a seguir añadiendo materia orgánica. Lo ideal para poder abonar mejor este campo sería distribuir muy bien, muy repartido todo el material. Pero como yo tengo aquí el problema de la falta de humedad, lo que tengo que hacer es concentrar
la mayor cantidad de materia orgánica en algunos puntos para retrasar su desecación y que le dé tiempo a los microorganismos y a los insectos a comérselo mientras esté húmeda. Entonces hago estos montoncitos en puntos localizados. He recogido estos garrofones que se quedaron en un campo sin terminar de madurar. Lo voy a repartir por todo el campo debajo del acolchado para crear el compostaje. Entonces levantamos el acolchado y abajo. ¿Por qué debajo del acolchado? Porque si lo dejo arriba del sol y el aire se va a secar rápido y pronto se va a convertir en una materia orgánica rica en carbono. Y yo lo que quiero es que funcione como materia rica en nitrógeno. Entonces yo lo que estoy haciendo no es alimentar las plantas, es alimentar el suelo para que después el suelo, una vez haya digerido todo esto, alimente a las plantas. Cuanta mayor variedad de elementos le aporte yo al suelo, mayor riqueza en biodiversidad de microorganismos va a haber. Y por lo tanto, más resiliente va a ser el sistema. ¿Qué más le vamos a aportar? Estos restos de romero, por sus aceites esenciales, también lleva asociado otro tipo de organismos que lo pueden descomponer. Como también están verdes todavía, los voy a aprovechar como materia orgánica húmeda para mejorar la cantidad de nitrógeno. Por lo tanto, lo voy a colocar debajo de la cubierta. Por último, le voy a meter un poquito de esta hojarasca, que también estaba ahí, son restos de poda. Aunque está verde, ya está bastante seca. Así que la voy a aplicar por arriba. Ojo, al manipular todo este tipo de materia vegetal, es muy recomendable utilizar guantes, porque algunas plantas tienen espinas y nos puede llegar a hacer daño. El hecho que haya materia orgánica de diferentes texturas también nos ayuda a que el terreno sea más pisable, a que yo pueda pasar y caminar por aquí y trabajar. Estos tallos medio flexibles ayudan a amortiguar las pisadas en el suelo y a evitar la compactación. Por eso es importante no utilizar solo un material, como por ejemplo la paja o la hierba seca. Por último, vamos a dar un pequeño riego. Voy a intentar activar la descomposición regando un poquito. Este riego tan superficial no tiene como objetivo regar las plantas, tiene como objetivo regar el acolchado para que se vaya descomponiendo. Don't let me down. It is the same old story we know so well. It's the same old story.